Les anuncio proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan, y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanta mayor razón, el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes no se los pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. La misericordia del Señor es eterna. ¿De qué forma nosotros oramos ante Dios? ¿Cuántos tipos de oraciones realizamos o conocemos? Podemos compartir cuántas oraciones conocemos en nuestra vida diaria. Tenemos primeramente adoración a Jesús, Eucaristía. Adoración a su alabanza. Ese es el número uno. La oración de acción de gracias, el pueblo reunido. Estamos en la gracia de Dios, venimos a darle gracias, a presentarle nuestros dones, a decirle: Señor, gracias porque me has dado trabajo, gracias porque a través de ello he recibido los frutos que tú humildemente me has dado, lo cual yo los he recibido con agrado. Sería esa situación. Y otros actos más de oración que habría que ir aprendiendo, pero les doy esos dos. Ahora, quiero explicarles también y preguntarles, y les pido de favor respondan como puedan. La expresión rezar y orar, ¿qué diferencia encontramos en ese tipo de oración? El rezar y orar. ¿Es lo mismo rezar y orar? Ah, qué bien, me da gusto. Me da gusto que lo distingamos. ¿Por qué? Rezar es como recitar, ¿verdad? Y orar es lo que sale de uno. Eso, muy bien, muy bien. Exactamente eso. Pero es importante que lo sepamos hacer. Porque muchos hablamos nada más de rezar y no de orar. O sea, ese es el detalle. Que necesitamos darle el sentido. Porque rezar son repeticiones. Estamos repitiendo en un rezo y es el mismo. Vamos a un rosario de difunto y es el mismo rezo. ¿O hay algo diferente? Entonces necesitamos orar. ¿Sí? ¿Me explico? Porque nada más es repetición. Estamos repitiendo palabras. Y orar es crear nuevas formas de oración que salen del corazón, como acaba de decir Mandy. Muy acertado. Pidiendo la misericordia de Dios, su ayuda y su guía espiritual. Rezar es repetir una misma oración una buena cantidad de veces, como hacían los judíos. Se extendían largas repeticiones
Por mucho que ustedes estén rezando con las manos extendidas y extiendan sus plegarias, pero no cambian, no sirve. En el libro del profeta Isaías, el que reza un rosario, que reza una Ave María, un Padre Nuestro, alguna vez hemos escuchado la frase, rezo o reza como loro. Quizás alguna vez hemos escuchado esa frase, y eso es rezar. Pero Jesús enseña, y lo vamos a constatar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos o serán escuchados. Así que Jesús nos apunta y nos dice que tenemos que ir en la oración, rezar, cumplir con ese rito que tiene la iglesia, pero necesitamos orar, porque lo importante es lo que va a salir de aquí del corazón, lo que sale. Sin embargo, aquí son nuevas formas que vamos creando el mismo ser humano en la oración. Hay que aprender a orar. Hay que aprender a pedirle al Padre. ¿Qué nos dice en el Evangelio? Miren qué tan maravilloso. Cómo nos lleva Jesús muy claramente. Pidan y se les dará. Tenemos que orar. No vamos a repetir. No vamos a rezar. Vamos a orar. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que toca se le abre. Vamos a orar frente a Jesús, Eucaristía. Él nos enseñó a orar, no a rezar, a orar. Oren así, oren, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Es decir, que el rezar son repeticiones que hacemos en los rosarios que dirigimos a los difuntos, que los ofrecemos a los difuntos. Y es el mismo rezo. ¿Sí o no? Es lo mismo. Así que nada más se está repitiendo, mas no se está haciendo oración. Y es lo que tenemos que hacer, porque Jesús nos enseñó a orar. Dice, oren así. Quizás se ha empleado en alguna expresión, recen así. Pero lo correcto es oren, orar. La oración es lo que vamos a decirle a Dios. Es lo que no vamos a repetir. Es lo que no vamos a hacer lo mismo. Diferente manera cada uno de nosotros oramos y le hacemos alguna petición a través de la oración diferente. Unos piden por los enfermos, otros piden por algunas otras necesidades o prioridades. Pero orar es lo que va a salir de mí, lo que yo le quiero decir a Jesucristo, que haga por mí, que me ayude, que me auxilie, que me guíe, que me lleve de su mano. Es lo que nosotros vamos a hacer, y tenemos que aprender a orar. Rezar es lo mismo. Vamos a rezar lo mismo, ¿sí? Por eso es importante. Orar es alabarle a Dios, es agradecerle y glorificarle, y es pedirle perdón en el caso que siga. Es arrepentirse, es contarle cómo se siente, cómo nos sentimos, para luego pedirle por nuestras necesidades. Conclusión. Aunque
La distinción entre rezar y orar no siempre es claro en general. Rezar se asocia con oraciones más estructuradas, más tradicionales, mientras que orar implica una comunicación más directa y personal con nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la diferencia. El rezo es algo estructurado, es algo que ya está mecanizado y que vamos a repetir lo mismo. Sin embargo, en la oración nos conecta de manera más directa con Jesús, en una forma espontánea. Nos va a salir espontáneamente lo que sentimos aquí, se lo lanzamos a Jesús. Señor, yo siento esto, ayúdame a salir adelante, estoy enfermo o enferma, sáname, Señor, quiero estar sana para servirte, por decir un ejemplo en una oración que hacemos. Ahora, tenemos que esto también llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque son valiosas y pueden enriquecer la vida espiritual de una persona. ¿Sí? Entonces sí, ya lo sabíamos, que rezar y orar es algo distinto, es algo diferente. Pero si ya lo sabemos, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué no oramos? ¿O no hemos aprendido a orar? ¿No hemos aprendido todavía a orar? Pregunto. Poquito, poco a poco, ¿verdad? Sí, claro, así es. Poco a poquito se llega lejos. Pero quiero llegar al punto de que ustedes y yo comprendamos. Que quede entendido, que quede claro. La palabra rezar son repeticiones. Que cualquiera lo va a hacer y va a repetir lo mismo. Orar es muy diferente, es algo que me va a conectar con Dios, lo que yo le voy a decir. ¿Se entendió? Pregunto a todos, ¿se entendió? ¿Sí o no? A ver, ¿no se escucha? ¿Sí o no? Bien, eso es lo que queremos que ustedes también aprendan, que no nos quedemos serios, que no nos quedemos en silencio, porque entonces, ¿cuándo vamos a aprender? La iglesia, a través de su doctrina, nos enseña, a través del catecismo de la Iglesia Católica, ahí está todo esto, todo, en la Biblia, ahí está, que vamos a rezar, que vamos a orar, también lo explica, vamos a orar, que vamos a hacer el rosario a María, ahí está en el Evangelio de San Mateo, cuando saludó el ángel, ahí está, María llena de gracia, ahí está el rosario, ¿sí? Entonces ahí es algo también importante, que la oración está en la Biblia. Oremos con la Biblia. No se puede orar sin la Biblia, porque nos han dado algunas ideas muy erróneas, porque rezamos sin la Biblia. No podemos orar sin la palabra de Dios. Y se ha venido haciendo así. De eso yo me doy color, me doy cuenta. Por eso es que estoy haciendo esto. Por eso es que es mi responsabilidad como celebrador, porque represento a Dios, lo represento a la iglesia, y es mi obligación enseñarles. Es mi obligación, es mi trabajo, es mi misión que tengo que cumplir. Y ustedes y yo tenemos que aprender y a recibir lo que Jesucristo nos está mostrando. Jesús a eso vino. Primero nos enseñó a orar. Les dijeron los discípulos: Señor, enséñanos a orar, no sabemos. A ver, vénganse para acá. A ver, hínquense. Van a orar así. Extendió sus manos el Señor. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la oración del Padre nuestro.
Así tenemos que rezar. Rezar es una expresión ahora comúnmente hoy en día se ha hecho repetición. Se ha hecho mucha repetición y no debe ser así. Claro está que si van a un rosario de difunto, pues se va a rezar así. Se tiene que usar de esa manera. Esa es la parte estructurada, ese es el esquema. Pero hay que distinguir que no nada más vamos a rezar al difunto. Le vamos a ir a rezar al difunto. No le vas a ir a rezar a Dios. Le vas a rezar y le ofreces al difunto. Yo le voy a rezar a la Virgen. O yo le voy a ir a rezar a Jesucristo. Quiero preguntar también ese aspecto, porque hay que saber aplicar las expresiones como deben de ser adecuadas. ¿Será correcto que yo diga, voy a ir a la iglesia a rezarle a la Virgen? Porque muchos así decimos. Y le venimos a rezar a la Virgen. ¿La Virgen necesita el rezo de nosotros? ¿Dios necesita que le recemos? Entonces, ¿por qué lo decimos? No debemos decirlo de esa manera, porque no es correcto. Yo voy a la iglesia, voy a ver a mi Madre Santísima y voy a ofrecerle por mi vida, por mi conversión, por mi salud, este rosario. Así sí, todavía no la cree Dios, pero así no. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien, como deben ser. En las cosas de Dios nos tenemos que esforzar. ¿Cómo es en la iglesia? Y como en otras cosas del mundo, nos tratamos de esforzar. Ahí sí. Tengo que cumplir con este estatuto, con esta norma, con esto, el otro, con estos requisitos. Como es Dios, ahí sí se va. Pues mayormente es más grande Dios y tenemos que esforzarnos más en las cosas de Dios que en las cosas humanas, sobre todo. Entonces ahí está lo esencial que tenemos que decir. No voy a rezarle a la Virgen, voy a rezarle a Jesús Eucaristía. No le vamos a rezar. Él no necesita rezos de nosotros. Él quiere que le pidamos con un corazón abierto, dispuesto y convertido, arrepentido. Esa es la oración que tenemos que expresarle a nuestro Dios. Dios no quiere promesas huecas o falsas, quiere realidades de nosotros. ¿Cómo somos nosotros por dentro? Señor, soy orgulloso o orgullosa. Señor, Padre bueno, quítame lo orgulloso. Ya no me aguanto ni yo mismo o ni yo misma. He ofendido, he insultado, he menospreciado. Señor, límpiame. Esa es la oración que Cristo quiere. De esa manera tenemos que orar. No rezar o orar en forma superficial, en forma tradicional, como hacían los judíos o los fariseos, con las manos extendidas. Dice el Señor, lávense, límpiense. Sus manos están sucias. Limpien sus conciencias, limpien su corazón. Así nos dice el libro del profeta Isaías. Y Cristo mismo lo corrobora. ¿Sí? Así que esa es la oración que Dios quiere de nosotros. Si nosotros nos encontramos tristes, en una pena, hay que hablarle a Dios y Él nos escuchará y Él nos va a ayudar. También, Él nos ayuda. Pero también en las cosas negativas del ser humano tenemos que reconocer lo que somos. No nos debemos poner caras, rostros o disfraces. No, hay que reconocer lo que somos. Si soy un orgulloso, Señor, soy un orgulloso. Tener la valentía. Porque el reino de Dios es para los valientes y para las valientas, no para los cobardes. Con esa valentía le vamos a decir, Señor, soy un orgulloso, prepotente, egoísta, mezquino. Soy un odioso.
Señor, perdóname, ayúdame, límpiame. Esa es la oración que le va a agradar a Dios. Y ese es el ayuno que le agrada a Dios en este tiempo simbólico que estamos ya celebrando la liturgia, el tiempo cuaresmal. Ese es el ayuno que le va a agradar a Dios. Romper las amarras de la opresión y de los egoísmos. No vivir todo el tiempo. No podemos decir que a Dios la amamos y al prójimo lo odiamos. O al prójimo lo discriminamos. No es posible. ¿Amas a Dios o no lo amas? Decídete. Si yo amo a Dios, voy a amar al prójimo de igual forma. Porque tanto buenos o malos somos hijos de Dios. Yo no vine por los enfermos, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. No vine por los justos, vine por los pecadores. A eso vino Jesús, a sanarnos, a curarnos, a sanar nuestra conciencia, a sanar nuestra actitud, nuestra prepotencia, nuestra benevolencia, que tenemos que cambiar. A eso vino Jesús. No vino a pasear, no vino a darse una vuelta nada más y ya, a echarnos un ojo. Vino a transformar el mundo, una sociedad que estaba insatisfecha, llena de hedonismo, llena de materialismo. Jesús vino a transformar nuestra vida. No vino a contarnos una historia, no, nos vino a decir una realidad que Él mismo vivió. Y que nosotros, en esa realidad que vivió, en una muerte de cruz, nosotros tenemos que vivir esa cruz. Esa cruz representa a la iglesia. Esa cruz representa a Cristo, representa a nuestra comunidad. Esa es la cruz que debemos de llevar. No una cruz falsa, una cruz real. No una cruz imperial, una cruz de los pobres y marginados. Porque Jesús tomó y optó por los pobres, optó por los necesitados, por los enfermos, por los desvalidos, por los ciegos, por los inválidos. Él optó por eso. Así que esa es la cruz que tenemos que llevar. Una cruz del consuelo. No, Cristo no es un Cristo nada más consolador. Nos consuela cuando hemos cruzado una travesía llena de dolor, llena de resentimientos y de preocupaciones. Cuando ya Jesús le pedimos y Él nos ayuda a resolver y nos consuela. Entonces sí. Pero nomás viene y nos consuela. No se preocupen, un consuelo externo. No. Preocúpense. Dejen de hacer el mal, hagan el bien, no sean perversos. Este pueblo es un pueblo perverso de perversidad. Ayer nos decía y nos hablaba que le pedían una señal. Como decir, Señor, hazme un milagro, pero no me convierto. Estoy lleno de odio, estoy lleno de egoísmo, pero yo quiero que Él me haga un milagro. No es un Cristo milagrero, es un Cristo que sufrió, que sintió, que fue torturado. Y tenemos que observar la imagen de Jesucristo en la cruz. Y ahí tenemos que reflexionar. No es a alguien que se le ocurrió. Ahí vamos a poner al Señor en la cruz. No, fue una realidad. Ahí está Jesucristo en la historia. Pero Cristo transformó una vida, transformó una sociedad, anunció el reino de su Padre, denunció las injusticias. Ese es el Cristo verdadero. No es el Cristo cómodo, no es el Cristo light, no, es el Cristo auténtico, el que vino a salvarnos a ustedes y a mí. A eso vino, a salvarnos, a liberarnos del pecado, a que dejemos de cometer tanto pecado, a que mostremos una actitud de amor, de compasión, que seamos una iglesia auténtica e integral, verdadera, que seamos una comunidad hermana de verdad, que no seamos un disfraz o una hipocresía. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.